Cordiales saludos, amables televidentes que a partir de este momento se prenden a la señal de televisión Manavita en todo Manaví, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Sean bienvenidos, aquí iniciamos la emisión estelar de TV Noticias. Enseguida 60 minutos para revisar los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y por supuesto en el ámbito local y que han generado noticia en este martes 20 de septiembre de 2022. Recta final de este noveno mes del año, en donde no se pierde la tónica de este mes. Un asesinato por día, al menos en la provincia de Manabí. El último hecho violento se registró hoy en Manta, ya que una víctima fue ejecutada por sicarios. Un hombre a quien su hijo lo habían asesinado hace 3 semanas. Increíble, en circunstancias muy similares, lo que llama la atención y está siendo investigado por parte de las autoridades. Detenciones en Puerto Viejo a una posible red de roba carros y motos. Y además en el ámbito nacional, criminalística descubrió $3.800 en efectivo entre las prendas de vestir del fiscal Edgar Escobar, el que fue asesinado ayer en Guayaquil, mientras que la policía analiza si la orden de su asesinato salió o no de la cárcel de Guayaquil. Mientras que agentes fiscales en Manta hoy efectuaron un plantón exigiendo seguridad y garantías para poder cumplir con sus deberes y atribuciones en las funciones encomendadas. Y hay que tomar en cuenta que hoy se conoció que 3 policías intentaron ingresar 496 municiones a la cárcel de La Tacunga y ocurrió cuando también se confirmó que una persona que aparecía en un video en Vinces pegándole a una mujer en un parque público también es un efectivo policial y ya están investigando este hecho, demostrando la crisis institucional que también atraviesa la Policía Nacional, así como otras instituciones y funciones del Estado. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manavita, por nuestra web www.tvmanavita.tv y también por Mantamar Radio en el dial 92.9 y Canela Radio en el dial 89.3 FM. Aquí con el desarrollo de las noticias. Una nueva muerte violenta se registró en Manta hoy. La víctima ejecutada por sicarios fue identificada como Arturo Pim, quien no tenía antecedentes penales, pero hace 3 semanas a un hijo también lo mataron en circunstancias muy similares. Se realizó el levantamiento de cadáver de una persona avaliada que se trasladaba en una moto. Al parecer de las investigaciones es el papá de una persona que también fue victimada hace unos 15 días atrás y que presuntamente también fue avaliada por sicarios. ¿Qué se conoce del hecho en sí? Bueno, del hecho en sí, que el señor salía, se trasladaba en una motocicleta, fue interceptado por una camioneta, proceden a dispararle y luego es trasladado al IES donde fallece. Ahora dígame una cosa, ¿el señor estaba amenazado de pronto? ¿Fue testigo del crimen de su hijo de pronto? Bueno, estamos en investigaciones, estamos recabando toda esta información para determinar algún tipo de móvil o qué es lo que tiene que ver en este tema familiar, pues resulta que, como indicaba, el hijo falleció hace poco, también producto de una muerte violenta y asimismo su señor padre al día de hoy. ¿No tiene antecedentes penales? No. ¿El hijo tampoco? Están investigándose, haciendo nexos para determinar si han tenido causas anteriores. A veces resulta que no aparecen en los sistemas de la policía, pero en el SAIE de la Fiscalía o de la Función Judicial han tenido causas anteriores. Entonces se está revisando todos los sistemas para determinar si existe o no algún antecedente penal. Y en Puerto Viejo la Policía Nacional detuvo a 3 sospechosos de robo de 7 motocicletas que estaban escondidas y tapadas con hoja de plátano secas. La operación policial se realizó una vez que se dio la alerta del robo de 2 motocicletas. Agentes del Grupo de Operaciones Motorizados y la Policía Judicial iniciaron la búsqueda sobre la parte alta de la Ciudadela Briones en Puerto Viejo, donde se encontraron las motocicletas robadas. Empieza una persecución, se logra la detención de 3 personas y se encuentra en un sector de Platanal. Se encuentran ubicadas 5 motos, las mismas que habían sido sustraídas en días anteriores. Las motocicletas estaban cubiertas con hoja de plátano secas. Aquí los agentes policiales detuvieron a 3 personas que se encontraban custodiando el lugar. Uno de ellos es venezolano. Tenemos los 3 detenidos, 2 de los detenidos se encuentran con antecedentes penales por diferentes delitos, tanto como robo,
porte ilegal de armas de fuego y porte de sustancias sujetas a fiscalización. Las 7 motocicletas recuperadas fueron llevadas a la Policía Judicial para que los propietarios inicien los trámites legales. Ahí estaban, pues ya yo cuando me fui ya vine y ya no estaban. Se la roban, uno la deja ahí y se la roban y uno ya no puede hacer nada, pues si no piden recompensa. Mientras que los detenidos fueron llevados al comando de la Policía Nacional a la espera de la audiencia de flagrancia. Informó Marcelo Ruiz. 19 horas con 21 minutos, regresamos para revisar más información que se genera en el Ecuador y el mundo. Vamos a revisar temas políticos y del acontecer nacional, y es que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en su visita a Estados Unidos mantuvo una reunión con empresarios de esa nación. Allí promocionó las bondades de nuestro país en el área de inversiones. Este año ya estamos proyectando un déficit alrededor de 2 puntos del PIB, una mejora sustancial en el manejo fiscal. Las reservas monetarias internacionales ya están por encima de 9.000 millones de dólares, que 9 puntos del PIB son las reservas históricas más altas de toda la República del Ecuador. Nunca hemos tenido estos números. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo estamos cumpliendo, lo cual tampoco es usual en el Ecuador. Normalmente los acuerdos se quedaban a mitad de camino. Nos falta una última revisión en estos meses que va a permitir un desembolso a finales de año o comienzos del próximo año. Pero estamos on track, siguiendo la línea del acuerdo con el fondo. Y no tanto porque es la línea del fondo, sino porque es el pensamiento de nuestro gobierno, un manejo ordenado de las finanzas públicas. La liquidez del gobierno hoy es también una liquidez récord en la historia del Ecuador. Y más de 9.000 placas fueron entregadas este martes en Manta a los dueños de vehículos que desde hace varios años y meses principalmente pugnaban por contar con este requisito. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Ernesto Varas, presidió el acto. Aquí para hacer entrega de alrededor de 9.500 placas. Precisamente ese era un problema que en los últimos meses padecía el país, no solo en una ciudad. ¿Cómo están resolviendo esa necesidad de adquirir placas? Que era un problema recurrente en los últimos meses. Cuando llegamos a la Agencia Nacional de Tránsito hace poco más de un mes, encontramos que el 100% de placas iban a estar entregadas tentativamente para el mes de abril del año 2023. Hemos aunado esfuerzos con la empresa pública, con nuestro taller de placas, con nuestra fábrica de placas, y hemos logrado conseguir que nos entreguen alrededor del 80% de las placas. Con la provincia de Manabí completaremos el 80% hasta el mes de octubre y el 100% hasta diciembre. Esto quiere decir que no habrá excusas hasta que finalice el año para que los vehículos se puedan movilizar sin identificación. Esto no solamente es parte de seguridad vial, sino también de seguridad integral, porque un vehículo sin identificación se presta para ciertas clases de delitos. Ahora, ese 100% en cifras y números, ¿cuánto representa? El número exactamente no lo tengo, nosotros manejamos las estadísticas y lo que le puedo decir es que el 100% estarán entregadas hasta el mes de diciembre, el 80% hasta el mes de octubre y completaremos la entrega total en la provincia de Manabí hasta el mes de diciembre. Estas 9.000 que se entregan hoy, ¿el cuánto por ciento representan de ese 100%? Alrededor del 20%. Estamos entregando personalmente, no las hemos mandado a las direcciones provinciales, sino que los queremos hacer personalmente para que la ciudadanía se dé cuenta que estamos tomando acción inmediata, porque como le digo, no solamente corresponde a temas de seguridad vial, sino de seguridad integral. 19 horas con 25 minutos, regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Vamos a hablar de tecnología y de lo que se está aplicando en Sudamérica para mejorar el sistema de transporte público. Para aquello agradezco la gentileza y recibimos vía telemática a Lisette Moreira. Ella es ejecutiva de ITERA Sudamérica y México. Lisette, qué gusto, qué placer, bienvenida. Gracias por atender nuestro requerimiento, la invitación efectuada. En términos generales, ¿cómo podemos definir la actualidad en cuanto a la introducción de la tecnología de la comunicación para mejorar justamente el servicio de transporte público en el mundo? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, básicamente, como vemos, la tecnología está cada vez más presente en nuestra vida
Y en las ciudades estamos viendo un fenómeno que también nos afecta y nos afecta negativamente, que es el tráfico. Existe mucho desorden, existe cada vez más vehículos en las vías y obviamente el transporte público tiene que ser la alternativa para esta movilidad. Lo que ocurre muchas veces es que la tecnología está utilizada de manera independiente hasta cierto punto. Cuando hoy en día ya es posible tener una analítica que nos permita una decisión para la planificación de rutas, para la planificación mismo del desarrollo de nuestras ciudades, de manera que logremos mejorar los tiempos, optimicemos la vida, el tiempo del ciudadano para que tenga mejor calidad de vida. Eso básicamente ya es posible con la tecnología, con la data, con la analítica, con la inteligencia artificial y son pasos que estamos dando en algunas de las ciudades del Ecuador, pero las ciudades más pequeñas también tienen alternativas importantes de movilidad que empiezan a aplicar y eso creo que es un avance bastante, que dice bastante de lo que estamos por ver en nuestras ciudades pronto. Perfecto. Un poco para dimensionar, bajo el criterio de manera general que nos has entregado, revisando casos más puntuales, ¿cuál es el alcance hoy logrado y en qué áreas específicamente para mejorar este servicio es donde ya se está implementando la tecnología? Hay aspectos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un bus para transporte público. En algunas ciudades ya vemos troncalizados con paradas definidas, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Cuenca, y poco a poco otras ciudades también toman esta iniciativa. Pero esta iniciativa no es solo desde añadir un bus o más unidades, es también de optimizarlas. ¿De qué manera? Hay horas pico, en las que evidentemente se necesita que haya una mayor frecuencia. Hay también un tema de la planificación, de qué manera llega una unidad a otro sitio. Entonces, la tecnología hoy en día, por ejemplo, la tecnología de comunicaciones nos permite ya tener una ubicación en tiempo real en GPS que nos permite eventualmente llegar a obtener una aplicación que nos diga en este momento va a llegar el bus a las 10:15 exactamente, tratar de medir bien los tiempos, de manera que las personas también puedan planificar mejor su día. Porque hoy en día lo que ocurre es llega un bus y llega otro y luego por 15 minutos quizás no llegan otros. Entonces ahí esas brechas pueden significar que llegamos tarde al trabajo o quizás que perdimos una entrevista importante de trabajo o que llegamos tarde a recoger al niño. O sea, en realidad hay muchos impactos en la vida del día a día, simplemente porque nuestra planificación todavía es un poco más manual, es más analógica. Entonces, sí es una alternativa importante la que podemos hacer con las redes de comunicaciones, por ejemplo, sensores y otro tipo de tecnologías que están ya al alcance de nuestras manos. Lisette, ¿en qué partes del mundo ya se aplica? Aterricemos a lo más cercano, Sudamérica, ¿y cuánto ha mejorado el servicio público, de transporte público? El transporte público tiene que ser multimodal. Como vemos, en algunas de las ciudades se han tomado decisiones por hacer sistemas de metro, sistemas de tranvía, buses troncalizados y además los alimentadores. Hay ciudades que ya tienen sistemas inteligentes como Santiago de Chile. En Santiago tenemos redes de metro muy amplias, es la red de metros más amplia de toda Latinoamérica y eso se interconecta de una manera adecuada. ¿A qué? A los buses, a las terminales quizás de otros medios de transporte o a parqueaderos. ¿De qué manera logramos esto? Una planificación urbanística adecuada. El impacto que tienen las sociedades es masivo. ¿Por qué? Porque aumentamos nuestra productividad al estar mejor descansados, mejoramos nuestro genio. Ahora que vemos muchísima violencia, muchísimo impacto social en las calles, lo que logramos es también un mejor ánimo en la gente, porque quizás puede tener tiempo para dedicar a otras cosas, no solo hacer largas jornadas de trabajo y además sumarle 2 horas de traslado, 1 hora de traslado, que obviamente desgasta más a la persona. Perfecto. ¿Qué tan lejos estamos de introducir esta tecnología en el Ecuador con base a la data que han levantado y la necesidad que justamente se refleja? No estamos tan lejos, ¿por qué? Porque estamos tratando de dar algunos pasos importantes. Como les decía, desde la radiocomunicación nosotros estamos muy acostumbrados a ver al usuario utilizando radio analógica, pero cada vez más existe un interés en tener radios que funcionan, por ejemplo, sobre celular o radios que vienen troncalizados con sistemas seguros, encriptados. ¿Por qué?
porque así protegemos también al transporte público, protegemos a las unidades y protegemos al pasajero. Entonces, vamos a ver en Cuenca, por ejemplo, que cada vez tiende a ser más automático el sistema del tranvía de Cuenca, cómo se empieza a alimentarse. Estamos por ver lo que ocurra en Quito, que yo creo que va a ser una transformación importante de la ciudad, independientemente de que consideremos que es o no la opción de transporte adecuado, vamos a poder planificar nuestro día. Entonces, la tecnología en Ecuador está avanzando hacia ese multimodal, hacia esa planificación y hacia ese uso de la analítica. Pero siempre hay que dar un paso adelante, un paso de movernos de una tecnología que es más manual a una tecnología que nos permite hacer un análisis de datos adecuado. Y con eso una planificación de las rutas, una planificación de nuestro día como ciudadanos y también mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de vida para todos los ciudadanos. Perfecto. Lisset, gracias por los criterios. Será oportuno recoger esos conocimientos y las experiencias de lo que está ocurriendo en Sudamérica y también trayéndolo a nuestra realidad. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, y una linda noche a todos. Era Lisset Moreira, ejecutiva de ITERA Sudamérica y México. Tecnología de comunicación para mejorar el sistema de transporte público. ¿Es posible? Sí. ¿Qué tan lejos? Muy cerca, nos mencionó la experta. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros el doctor Manuel Herrera. Él es el director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Haremos un contacto internacional para también seguir hablando en materia de tecnología, pero esta vez trasladada a la educación superior, educación virtual. La conectividad se creció a raíz de la pandemia y hoy facilita muchas cosas en nuestro diario vivir. Eso lo conoceremos cuando regresemos de la pausa, aquí en la señal de Televisión Manavita. Gracias por seguir con nosotros aquí en la señal de Televisión Manavita, 19 horas con 36 minutos. Según YouTube, en 2021 nos entrega un estudio que determina que justamente en ese año el 63% de la población mundial usó el Internet, un aumento considerable, superior al 17% desde el 2019, resultado de la aceleración empujada justamente por la pandemia. De los no conectados llama la atención que el 96% viven en países en desarrollo. Algo está ocurriendo y ¿qué se puede trasladar de estas cifras a la educación superior? El uso de la tecnología, la educación en línea en tiempos actuales y que algunas universidades lo venían aplicando antes de la pandemia, pero creemos que los ha llevado a perfeccionar y a mirar más en este nicho de mercado. Lo consultamos enseguida con el doctor Manuel Herrera, quien es el director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR España. Él nos va justamente a orientar en torno a este tema. Doctor, ¿qué balance podemos entregar en torno a la actualidad de educación virtual? ¿Es la nueva normalidad que ha llegado para quedarse? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y me alegro de saludaros desde aquí, desde Guayaquil, donde me encuentro pues recorriendo el Ecuador pues con la Universidad Internacional de La Rioja, mi universidad, porque somos una universidad plenamente española, pero también plenamente ecuatoriana por la labor de solidaridad, la labor de apoyo, la labor de hermanamiento que hemos hecho con las universidades ecuatorianas. Me plantea usted una cuestión que yo creo que es una evidencia. Antes de la pandemia, la educación en línea tenía un carácter minoritario. Incluso había países que la consideraban de segunda división, como una educación de no calidad. Es lo que pasaba, por ejemplo, en el Perú, es lo que pasaba, por ejemplo, en Paraguay, es lo que pasa en la propia Argentina. La pandemia ha puesto de relieve que las nuevas tecnologías han llegado al mundo educativo para quedarse y para ser un actor no secundario, sino protagonista. Estamos saliendo de la pandemia y actualmente lo que hacemos es caminar hacia modelos híbridos que combinarán presencialidad con virtualidad. Soy uno de los grandes defensores de la educación en línea, por un motivo bien sencillo, porque es un instrumento para corregir desigualdades sociales, para llevar la formación a personas, espacios, escenarios que de otra manera quedarían ocultos. Por lo tanto, permítame que les diga que caminamos hacia una nueva etapa, un modelo híbrido, un modelo mixto que combinará presencialidad con virtualidad. Doctor Herrera, ¿el mundo estaba preparado para la educación virtual? Yo creo que sí, el mundo estaba preparado para la educación virtual.
El caso es que Internet forma parte de nuestra vida cotidiana. Hoy el problema cada vez es menor con respecto a si se tiene o no se tiene acceso a Internet. El problema está en el desigual uso que se hace de Internet, que está en buena medida vinculado pues, a la clase social a la que uno pertenece. Las clases más elevadas usan Internet para unos determinados usos, para unas determinadas costumbres, para unos determinados hábitos, mientras que las clases más populares lo usan para otras. Por lo tanto, el mundo sí estaba preparado para Internet y, de hecho, ha sido Internet el que ha permitido que se mantuviera vivo un cadáver que estaba a punto de morir, que era el cadáver de la educación superior. Si no hubiese sido por la educación en línea, las universidades se cerraron. ¿Cómo manteníamos la enseñanza? Ahora bien, quiero hacer una matización, mi querido Carlos. Hacer educación en línea no es coger a los alumnos y ponerlos 8 horas delante de la plataforma Zoom o delante de la plataforma Google Meet o delante de Teams. No, requiere una metodología, requiere unas herramientas, requiere unos profesores que estén capacitados en competencias y habilidades digitales, requiere un seguimiento. En ese sentido, y quiero decirlo bien alto y bien claro, la Universidad Internacional de La Rioja ha sido pionera en el Ecuador. Se ha convertido en el instrumento para que muchas universidades hermanas de aquí del Ecuador pudieran transitar al online. Porque, insisto, hacer educación en línea se tiene que hacer con calidad, se tiene que hacer con excelencia y no es poner a la gente delante de la plataforma Zoom. Doctor, ampliemos el espectro y vamos a dimensionar todo lo que nos está diciendo ya en materia práctica, ventajas y desventajas desde la educación superior, desde ustedes como instituciones de educación superior y desde los estudiantes que nos entrega en estas aristas la educación virtual. Pues mira, en primer lugar decirte, yo no pienso que ya toda la educación vaya a ser virtual. Vamos a tener lo que decía al principio, modelos mixtos, que van a combinar presencialidad con virtualidad. No le podemos robar, sobre todo a la gente joven, pues esa etapa de socialización que es la vida universitaria, de los 18 a 24 años. Todos nos hemos enamorado en la universidad, todos hemos tenido los mejores amigos en la universidad, todos hemos tomado los primeros tragos en la universidad. La universidad va a seguir siendo presencial. Ahora bien, existe ya la modalidad en línea, que se ha sentado, que se ha convertido en un instrumento, en una herramienta de carácter fundamental. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que es la formación a lo largo de toda la vida. Usted, yo, personas que tenemos que conciliar vida laboral, vida familiar, que necesitamos actualizar nuestros conocimientos, nuestras competencias, nuestras habilidades. Ahí es donde la formación en línea se convierte en un instrumento clave. Y pongo el ejemplo del Ecuador. UNIR en Ecuador pues, tiene ya más de 25.000 egresados en los 6 años que llevamos trabajando aquí. UNIR en Ecuador tiene actualmente más de 14.000 estudiantes. ¿Cuál es el perfil de nuestro estudiante? Profesionales como usted y como yo, que tienen que conciliar vida laboral y vida familiar, que necesitan actualizar su conocimiento y competencias, periodistas que se formaron hace 10 o 15 años y el mundo ha cambiado y necesita unas nuevas habilidades. Doctor Herrera, título otorgado por una universidad extranjera, pero debidamente y legalmente registrado en el Ecuador, reconocido por el CEDESIT. Efectivamente, he de recordar en este sentido, y me alegro, Carlos, que me hagas esta pregunta, que UNIR está reconocido como universidad de alta calidad desde el 16 de julio de 2016. Se nos incluyó en ese listado que en aquel momento tenía CEDESIT, donde fuimos incluidos con universidades tan prestigiosas como la Open University de Inglaterra y el MIT de Estados Unidos. Todos nuestros títulos, nuestras 150 maestrías, porque tenemos 150 maestrías oficiales, están reconocidas por CEDESIT. Se trata de maestrías que han sido evaluadas positivamente por parte de la Agencia de Evaluación Española, la ANECA, que es como el CACES. Por lo tanto, titulaciones oficiales que no solamente tienen validez en el Ecuador, son titulaciones europeas que tienen validez en los 50 países que constituyen el espacio europeo de enseñanza superior. Por tanto, los alumnos ecuatorianos que han cursado, están cursando o cursarán una maestría con nosotros tendrán una titulación oficial europea válida para toda Europa y válida para el Ecuador porque está reconocida por parte de CEDESIT. Y también reconocida en Colombia, y también reconocida en Perú, y también reconocida en Chile, y también reconocida en Argentina. Por lo tanto, permítame que les diga que estamos hablando de titulaciones que tienen un carácter global. En buena hora. Doctor Herrera, para concluir, esta nueva era también
los lleva a ustedes como instituciones de educación superior a implementar mayor tecnología, conectividad, cercanía, pese a la distancia con el estudiante. En esa materia, ¿cómo han avanzado y qué es lo que están desplegando para justamente tener esa presencia en todo el mundo? Me va a permitir que le diga algo. En la educación en línea, lo importante no son las plataformas, lo importante no son las nuevas tecnologías. Nosotros, como universidad en línea, todo en línea, utilizamos diversas plataformas, Sakai, utilizamos Blackboard, utilizamos Canvas, incluso tenemos una plataforma de desarrollo propio que es un tuneado de todas las anteriores. Es cierto, la tecnología es importante, pero es más importante que estén los profesores capacitados en competencias digitales y en habilidades digitales. El profesor de la enseñanza en línea no es lo mismo que el profesor de la enseñanza presencial. También es importante que los contenidos estén digitalizados, que favorezcan el autoaprendizaje, que sean sugerentes, atractivos. Contenidos digitales que no es tener 4 PDFs colgados en la plataforma. UNIR tiene un equipo de más de 300 personas para la edición de contenidos digitales. También exige una labor de seguimiento. El alumno online es un alumno que está solo. El gran riesgo que hay es que abandone. Entonces, ¿cómo lo hemos solucionado en UNIR? Donde de cada 10, 9 alumnos nuestros terminan en tiempo real y somos una universidad bastante dura. Hemos creado una figura de acompañamiento que contacta con el alumno, que lo lleva, que se convierte en su ángel de la guarda. Y después nuestras plataformas tienen toda una serie de ejercicios de autoaprendizaje, tienen toda una serie de ejercicios de autoevaluación. Por lo tanto, permíteme que le diga, Carlos, las nuevas tecnologías son importantes en el mundo educativo, han llegado para quedarse, pero no olvidemos que son un instrumento, que si no tenemos profesores digitalizados, si no tenemos contenidos digitalizados de primer nivel, si no tenemos un acompañamiento, difícilmente tendremos enseñanza de calidad online. Y lo que hay que continuar, lo que hay que conseguir al día de hoy es que la enseñanza online sea de calidad. En el mundo nos estamos planteando ya no si la enseñanza es presencial o virtual, lo que nos planteamos es si enseñanza de calidad o no enseñanza de calidad. Y eso exige en buena medida que las universidades tengamos toda una serie de controles, toda una serie de requisitos que permitan mantener unos estándares mínimos para formar a los ciudadanos, al capital humano del siglo XXI. Doctor Herrera, gracias por los criterios. Buenas noches y un abrazo a la distancia. Gracias por haber permitido a la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Online del Ecuador, la Universidad Online de América Latina, estar en este maravilloso programa. El doctor Manuel Herrera, nuestro invitado, el director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Carmen Macías, la directora de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. Analizaremos la seguridad en el cantón y las acciones que se están ejecutando desde el Cabildo para colaborar, para trabajar de forma conjunta con las instituciones en las cuales recae la responsabilidad y la competencia en materia de seguridad. Ya regresamos con más. Restan 9 minutos para las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Recta final del informativo de hoy. Vamos a revisar materia de seguridad en Manta. Nos acompaña de manera presencial en los estudios de Televisión Manavita, acá en el Cantón, la ingeniera Carmen Macías. Ella es la directora de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizada. Ella tiene mucha experiencia en este tema, tomando en cuenta que fue la coordinadora zonal del ECU 911 antes de ocupar el cargo que ostenta desde noviembre del año anterior. Vamos a sacar a limpio algunas de las acciones que se han venido ejecutando a la par de lo que representa justamente lo que comentábamos en el arranque del informativo con una nueva muerte violenta. Doctora, qué gusto, qué placer, bienvenida. ¿Qué podemos evaluar de los índices delictivos en materia de seguridad y ante estas cifras que son nada alentadoras en torno a las muertes violentas que se están registrando en el cantón, pero que entiendo están a la baja al momento? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, televidentes, buenas noches, Carlos Luis. Qué gusto pues tener este espacio para darle a conocer a la ciudadanía todo lo que nosotros estamos realizando en temas de seguridad en conjunto pues con Policía Nacional. Mencionaba dentro de las actividades que nosotros tenemos y es una ardua labor definitivamente como país, como provincia y específicamente como cantón, temas de seguridad. Es bastante complejo mencionarlo, pero sin embargo nosotros como GAT pues estamos brindando todas estas facilidades al ente rector en seguridad como es Policía Nacional
para darles las herramientas necesarias, la tecnología necesaria, la logística necesaria para que ellos puedan atender y asistir a una incidencia o una emergencia cuando se presente esas en el cantón. cuatro aristas que acaba de mencionar, ¿cuál es el aporte? ¿Qué es lo que está afectando al municipio de Manta? Hace algunos días atrás pues se firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Gobierno y asimismo pues esto nos permite legalmente realizar convenios específicos. Actualmente estamos realizando convenios específicos para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor, en este caso de las motocicletas. Asimismo, pues el mantenimiento de los equipos de radiocomunicación que tienen ellos y otras necesidades que también nos han venido solicitando, pues y en la medida de las posibilidades dentro del campo legal, nosotros poder aplicar y darles estos insumos que necesita la Policía ¿A cuánto Nacional. asciende esa inversión? Aproximadamente hicimos una ínfima, obviamente, primero de $7.000, de $6.300, pero el monto total de todos estos mantenimientos y demás está por los $35.000. Perfecto. Y en materia de articular el trabajo para mejorar la capacidad de respuesta, con el nuevo centro de monitoreo que fue entregado el año anterior, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Ha mejorado? Correcto. Desde que iniciamos o desde que inauguramos este centro de monitoreos tenemos aproximadamente unas 13.000 incidencias entre emergencias y urgencias. Es decir, el trabajo articulado, porque es importante mencionar que dentro de nuestro centro de monitoreo también tenemos instituciones articuladas como son Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, agentes de tránsito, lo que permite la mejora en los tiempos de respuesta. Es decir, que si el ciudadano llama a la línea única de emergencia y de repente está colapsada esta, pues nosotros también les damos los insumos tecnológicos para que puedan reportar estas incidencias, sea a través de chat, de las alarmas comunitarias, de los botones de alerta de seguridad ciudadana, y se reporta de inmediato a la institución correspondiente, puede ser policía, bomberos y demás, lo que mejoró este tiempo de respuesta. Hemos notado muchísimo que a raíz de la implementación de estas tecnologías, pues hemos mejorado el tiempo de respuesta. Si antes teníamos más o menos de 8 a 15 minutos un tiempo de respuesta, pues ahora lo tenemos de 4 o 5 minutos, dependiendo de la territorialidad donde se encuentre la unidad o el requerimiento que tenga el ciudadano. Desde allí se monitorea hoy toda la ciudad. ¿Con cuántas cámaras propias del municipio? Y tengo entendido que de manera privada también se han articulado y se han interconectado al sistema. Ese es un trabajo también muy propio de resaltar. Actualmente tenemos 372 cámaras. Dentro de estas están las articuladas con el 911, las propias de nuestro GAT como tal, y hay un dato también importante que son cámaras privadas conectadas a nuestro centro de monitoreo. De alguna forma los ciudadanos nos dan estas facilidades para poder articular. Obviamente se hace una inspección técnica previa para ver si existe compatibilidad tecnológica y las articulamos, ¿no? Entonces sí es muy importante porque a través de estas cámaras privadas lo que nos ha permitido es tener visión donde no tenemos cámaras nosotros, ¿no? Entonces es un trabajo también bastante interesante y que nos permite también tener estos ¿Hasta qué punto ha servido? ¿Hasta qué punto ha servido? ¿Qué situaciones, por ejemplo, se han evidenciado allí? Hemos tenido algunos eventos exitosos que le llamamos nosotros, en los que, por ejemplo, tenemos o articulamos cámaras privadas en vías de alto impacto, donde se puedan visualizar accidentes de tránsito, donde podamos tener altos niveles de delincuencia, ¿sí? Entonces, dentro de estos hotspots o puntos críticos, que nos proporciona obviamente Policía Nacional, es un insumo estadístico más para saber en qué puntos colocar cámaras, porque la ciudadanía espera que se coloque una cámara en cada uno de sus sectores, pero también nosotros nos basamos mucho al estado delictual de la población o del barrio o del sector donde tengamos o donde podamos poner un punto nuevo de videovigilancia. Hay dos aspectos también interesantes y que vale la pena conocer el resultado. Los operativos conjuntos que están efectuando con la Policía Nacional, qué balance es el que pueden entregar, por un lado, y por otro, el trabajo en territorio conjuntamente con los ciudadanos a través de los comités de seguridad, los botones de pánico, las alarmas comunitarias. ¿Cuál es el resultado obtenido? Correcto. Dentro de los operativos de control que hemos tenido un trabajo articulado con Policía Nacional. Los fines de semana, por ejemplo, salimos
todas las instituciones inmersas en seguridad y control hacer estos operativos. De igual forma, personal policial desplegado haciendo controles, de igual manera también los caballitos que se encuentran en las playas, ya que por tema logístico pues algunos vehículos no pueden pasar, pero ellos también hacen estas rondas en estos lugares donde no hay acceso vehicular y también hemos tenido casos exitosos. Dentro de estas cámaras que también tenemos, algunas 7 de ellas tienen megafonía, ¿no? Entonces es interesante también esto porque se hace un trabajo en conjunto, ¿no? Se le hace un llamado a través de la alerta de la vocería que hace el megáfono y pues también se hace una forma de disuadir el acto que se está visualizando en cámara o también de reportar en territorio lo que está sucediendo para que policía avance al sitio. En lo que respecta a los otros insumos como los comités también es un trabajo bastante interesante y ahí es donde yo digo que la comunidad también cumple un papel fundamental al momento de reportar una incidencia. Actualmente tenemos 306 comités de seguridad. ¿Qué es lo que hacen estos comités? Cada comité está integrado por 15 ciudadanos o 15 personas sea de algún barrio, de algún sector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos comités? Los capacitamos, les damos a conocer la cartera de servicios que nosotros tenemos en temas de seguridad. De igual forma, les activamos las alarmas comunitarias, los botones de alerta de seguridad ciudadana y les activamos también un chat de seguridad. Todos estos insumos están directamente enlazados al centro de monitoreo. Y aquí también es importante resaltar algo, que la confidencialidad de la información y la confidencialidad de la persona que reporta alguna emergencia o una incidencia es fundamental. Muchas veces los ciudadanos pues tienen miedo a reportar alguna incidencia por represalias o porque de repente no quieren que sean vistos. Entonces, estas actividades las hacemos con mucho sigilo y pues mantenemos la confidencialidad siempre de la información que se maneja. Dentro de los chats de seguridad también pues nosotros hacemos un filtro para saber si, por ejemplo, la persona tiene antecedentes penales, si tiene algún tema judicial por el cual no puede estar dentro de este chat de seguridad. Todos esos filtros nosotros los levantamos, los realizamos pues y luego de este levantamiento de información articulamos las actividades dentro del centro. Doctora, para concluir, partiendo de que no es una competencia directa en materia de seguridad para el municipio, como ya lo ha explicado usted, ¿qué otras acciones han asumido o han colaborado para dimensionar que sí se está trabajando por la seguridad del cantón? Bien, con Policía Nacional se ha articulado con muchos temas de inteligencia que obviamente pues se resguarda la información o se mantiene en reserva la información. Estamos trabajando también en una ordenanza de seguridad porque hemos notado en los recorridos que hacemos, en los operativos, la queja múltiple, por ejemplo, de libadores en la vía pública, todas estas incivilidades, libadores en la vía pública, escándalos en la vía pública, los vehículos tuning que hacen un ruido excesivo por encima de los decibeles permitidos. Entonces, lo que va a permitir esta ordenanza municipal o esta ordenanza de seguridad, pues la sanción correspondiente para quienes incumplan todas estas medidas. Hoy están prohibidos de hacerlo ustedes como municipio. Correcto, existe una ordenanza de urbanismo que en alguna forma nos permite, pero esta ordenanza de seguridad va a ser un poco más específica para temas de sanciones, correcto. En buena hora. Doctora, gracias por sus criterios y buenas noches. Gracias a ustedes. Hay otros temas que quedan pendientes y que seguro lo vamos a abordar en una próxima oportunidad. Era la doctora Carmen Macías, la directora de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Les agradecemos a ustedes por su amable compañía y los invitamos a que mañana nos acompañen a partir de las 19 horas para revisar los hechos más destacados. Hoy a las 22 en la emisión al cierre se actualizan estas y otras informaciones. Por su atención, gracias. Buenas noches y que descansen. Televisión Manabita presentó